Si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón. Hay que escuchar, porque no se unieron por la fe con los que habían obedecido el mensaje. Y nosotros tenemos que creer. Básicamente, tenemos que escuchar el mensaje de Dios, no endurecer nuestro corazón y tener cuidado de que no nos apartemos, que dejemos que la palabra de Dios nos transforme. ¿Dónde tenemos el reposo? En el día de hoy vamos a ver qué hace la palabra de Dios a nuestra vida, cómo nos transforma y cómo podemos reposar en el Señor, ¿verdad? Hoy la palabra de Dios nos va a decir esas cositas. ¿Y qué más nos va a decir? Dice, ¿por qué debemos tener cuidado? ¿Dónde tenemos nuestro reposo? ¿Y qué hace la palabra de Dios? Es que debemos cuidar nuestra vida, ¿verdad? Y que no vayamos a perder la bendición y la salvación de nuestra alma. Y debemos de centrarnos en Cristo Jesús. Así que familia, este es tu amigo Rafi y juntos podemos hacer la diferencia. Así que vamos a lo que vinimos, que vamos para Hebreos 4. Dice, por eso, mientras todavía contamos con la promesa de entrar en ese reposo de Dios, debemos tener cuidado. No sea que algunos de ustedes no lo logren, porque nosotros recibimos el anuncio de las buenas noticias, lo mismo que ellos, pero a ellos no les sirvió de nada oírlo, porque no se unieron por la fe con los que habían obedecido el mensaje. ¿Verdad? Y la pregunta sería, ¿estamos obedeciendo el mensaje de Dios? ¿Estamos conectados con Dios y escuchando y reaccionando? ¿O estamos haciendo con estas personas, como estas personas que no escucharon y no les sirvió el mensaje de nada? Pero nosotros que hemos creído, entraremos en ese reposo del cual Dios ha dicho. Por eso juré en mi furor que no entrarían en el lugar de mi reposo. Miren qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo entramos en el lugar de reposo? Creyendo. Pero nosotros que hemos creído estaremos en ese reposo. Si tienes fe, si tienes y crees en Dios, tienes reposo en Él. Tienes forma de estar en paz en medio de esta tempestad, tormenta y lo que sea que esté pasando. Y si estás en paz, gloria a Dios. Te voy a hacer un cuento que ya yo lo hice, o una historia, ¿verdad? En el pasado, tú sabes que la Biblia dice que vamos a ser perseguidos y que tenemos problemas y que el enemigo no quiere que estemos en paz y todo eso, ¿verdad? Y por lo menos eso era lo que yo tenía en la mente. Y me estaba angustiando porque yo no sentía preocupaciones o no sentía problemas o persecución. Y estoy hablando con mis amistades, siempre yo estoy hablando los temas que me vienen a la mente y lo que está sucediendo, ¿verdad? Para buscar hablar de Dios. Y está esta cuñada mía, ¿verdad? Que me dice, no es que nosotros no tengamos problemas ni tengamos persecución. Sí la tenemos. La diferencia es que al conectarnos con Dios y estar con Dios y vivir en Cristo, sentimos paz. Sentimos el amor de Dios. Y no reaccionamos iguales que aquellos que no conocen a Dios. Eso me quitó la angustia de mi vida. ¿Por qué? Porque yo estaba angustiado y cuando ella me dijo eso en ese momento, yo tomé una pausa para pensar. Y en cuestión de menos de 10 segundos, encontré más de 5 problemas en mi vida. De 5 situaciones. En cuestión de nada. Y eso fue una enseñanza para mi vida que se ha quedado en mi corazón. De que podemos vivir en el reposo del Señor. Que podemos vivir en paz en Dios. Que no importa lo que está pasando en el mundo, podemos vivir en paz. Y a veces pensamos que no tenemos circunstancias, no tenemos problemas. Pero no es eso, porque todo el mundo, mi conclusión o mi opinión respecto a eso es que todo el mundo en este planeta, en estos momentos, conozcan a Dios o no conozcan a Dios, tienen situaciones y tienen retos en la vida. La diferencia es que nosotros no reaccionamos igual que los que están en el mundo.
Y si da la casualidad que tu reacción se parece a los que están en el mundo, pues simplemente crees en el Señor. Y cree con fe, como hablamos en Hebreos 3, que tenemos que subir nuestra fe y volver al principio de nuestro primer amor para estar con fe. Seguimos. Por eso juré en mi furor que no entraría en el lugar de mi reposo. Sin embargo, Dios había terminado su trabajo desde que creó el mundo, pues en alguna parte de la Escritura se dice el séptimo día, Dios reposó de todo su trabajo el séptimo día. Y otra vez se dice en la Escritura, no entrarán en mi reposo. Pero todavía falta que alguno entre en su lugar de reposo, ya que por haber desobedecido no entraron los que primero recibieron el anuncio. Por eso Dios ha vuelto a señalar un día, un nuevo hoy, y lo que ha hecho hablándonos por medio de lo que muchos tiempos después. Estoy como que leyendo mal, ¿verdad? Y lo que ha hecho hablándonos por medio de lo que muchos tiempos después. David dijo en la Escritura, ya mencionando, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón. Como que Pablo en Hebreo viene hablando de esto mucho, ¿verdad? En Hebreos 3 lo mencionó y aquí en Hebreos 4, Hebreos con S. Hebreos 4 lo menciona de nuevo. Y hablamos de que tenemos que cuidar nuestro corazón, porque si nos apartamos y el pecado llega a nuestra vida, lo vamos a endurecer aún conociendo a Dios y tenemos que tener cuidado. Porque si Josué le hubiera dado reposo a los israelitas, Dios no habría hablado de otro día. De manera que todavía quedó un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Porque el que entra en ese reposo de Dios, reposa de su trabajo, así como Dios reposa del suyo. Debemos pues esforzarnos por entrar en ese reposo, para que nadie siga el ejemplo de aquellos que no creyeron. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. ¿Qué tiene la palabra de Dios, familia? Vida y poder que transforme el alma. Es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu, hasta lo íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso quiere decir que el Espíritu Santo, la palabra de Dios, tiene vida y poder, y que el Espíritu Santo nos redarguye básicamente. Que sabe lo que pensamos, sabe nuestras intenciones, y por su palabra entra poco a poco, pero no para maldecirnos o para alejarnos de Dios. Al contrario, para transformarnos y acercarnos a Dios, para que vivamos. Por si tenemos un corazón endurecido, para que dejemos entrar a Cristo y coma con nosotros. Y así sucesivamente, ¿verdad? Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Oh, perdonen. Fue aquí. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Todos tenemos que rendir cuentas al Señor. Todos tenemos que estar, ¿verdad?, conectados con Dios, ¿verdad? Porque al final de este mundo, de este planeta, aunque digan que fue creado de una explosión o venimos del mono, al final todos van a estar frente a Jesús y toda rodilla se doblará. Y nosotros tenemos que tener una conciencia limpia, lavado por la sangre de Cristo, para entrar a su presencia. Y cuando sea el día del juicio, que nuestro abogado sea Jesús. De esa manera es como vamos a entrar al reino de los cielos por siempre. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firme en la fe que profesamos, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecer de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios, amoroso,
para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de la necesidad. Qué bendición, ¿verdad? Poder estar firme. Tenemos que profesar la fe y estar firme en lo que profesamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús es el sumo sacerdote. Y esto, Hebreos 5, Hebreos 6, lo va a estar trabajando con nosotros. Pablo habla de esto mucho en los próximos capítulos. Pero algo bien esencial, vamos a verlo aquí, mira, algo bien esencial. Pues nuestro sumo sacerdote puede compadecer de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros. O sea, como hombre, Él pasó por lo que nosotros pasamos, hombres y mujeres, ¿verdad? Aquí en la tierra. Solo que Él jamás pecó. Fue inocente. Y en su inocencia murió por nosotros. ¿Por qué? Porque al ser inocente murió por nuestros pecados, por todo aquello malo que hicimos y que a lo mejor vamos a pasar a hacer, ¿verdad? No a propósito, pero que vamos a caer en el resbalo del enemigo. Él nos rescata. Y es por eso que hay que cuidar el corazón, es por eso que hay que seguir firme, es por eso que hay que dejar que la palabra de Dios nos redarguya, nos toque, que discierne a lo profundo de nuestros corazones para poder cambiar y para que Jesús venga en la hora de la necesidad. Tenemos que estar en la fe que nosotros creemos y profesamos, ¿verdad? Y es importante. ¿Por qué debemos de tener cuidado? Debemos tener cuidado por todas esas cosas, ¿verdad? Como dice aquí en la palabra. Si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón. Hay que escuchar, porque no se unieron por la fe con los que habían obedecido el mensaje. Y nosotros tenemos que creer. Básicamente, tenemos que escuchar el mensaje de Dios, no endurecer nuestro corazón y tener cuidado de que no nos apartemos, que dejemos que la palabra de Dios nos transforme. ¿Dónde tenemos el reposo? ¿Verdad? Y aquí hay variantes, ¿verdad? Porque hay un sector allá afuera que piensa que el día del reposo es en un día específico. Puede ser que tengan razón, ¿verdad? Es bastante curioso. Pero la forma que yo creo es que nuestro reposo está en Cristo. Es que nuestro reposo no está hoy en día atado a un día, sino que está atado a crecer en Dios y estar en reposo con Dios. ¿Que nos debemos de coger un día para meditar en el Señor y honrar al Señor? Sí, ¿verdad? ¿Que es un día específico? Ahí es donde está la variante entre unos y otros. Pero lo más importante, independientemente, es que tú creas que el sábado es el día de reposo o el domingo es el día de reposo. No importa. Te tienes que asegurar que tu primer día de reposo está en Cristo Jesús. Porque Él nunca ha pecado y Él es nuestro sumo sacerdote. Es el que nos permite entrar a la presencia de Dios y es el que nos permite vivir en paz, como habíamos hablado. ¿Qué hace la palabra de Dios? Transforma nuestra alma, transforma nuestros pensamientos, transforma nuestro corazón. ¿Por qué? Porque a veces estamos conectados con Dios, pero nos sentimos en ocasiones en la deriva y estamos a punto de pecar. Mas la palabra de Dios nos redarguye, nos toca, nos discierne los pensamientos, nos ve nuestra intención y penetra profundo en nuestra alma. Y comenzamos a cambiar poco a poco, día tras día, mejorando día a día. Así que, familia, se dijo lo que se tenía que decir y se leyó lo que se tenía que leer. Así que vamos a orar. Gracias, Señor Padre, por permitirnos descansar en ti. Por permitirnos tener ese gozo y esa alegría, Señor, de saber y reconocerte como la persona que murió por nosotros y que no pecó jamás, pero pagaste por nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor Padre, por tu Espíritu Santo que nos ayuda. Gracias por tu palabra viva que tiene poder sobre nosotros para ayudarnos a crecer. Te pido, Señor, por todas estas personas que están al alcance de esta oración, Señor, que los bendigas en el día de hoy, Todopoderoso. Que los llene de tu Espíritu Santo, Padre, y que los llene de tu palabra y que los ayudes a crecer en ti, Señor, en tu paz, en tu reposo, en tu amor, Señor, para que crezcan fuerte y valiente.
Que su corazón sea abierto para ti, no sea endurecido nunca. Y que el enemigo no pueda contra ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. So, ya sabemos. Tenemos a Jesucristo para tener paz, para descansar en Él y para seguir con Él siempre. Así que familia, vive contento, vive agradecido, vive con Dios. Porque con Dios todo, sin Dios nada.